Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo Político en esta jornada de día jueves para acompañarlos hasta las 22 horas con todo lo que está sucediendo en materia de política, en la actualidad, por supuesto, en la provincia de Jujuy, como así también a nivel nacional, porque tenemos mucho, por supuesto, de qué hablar durante esta hora, que lo vamos a estar desarrollando en cada uno de los semáforos, como es habitual, y también, por supuesto, la presencia de invitados. Estará junto a nosotros Mariano de Bedia, con quien estaremos hablando y nos estará realizando un análisis del aspecto político, tanto a nivel provincial y sobre todo, por supuesto, en el plano nacional. Y también tenemos invitado en el día de hoy del gobierno de la provincia. Estamos hablando del ministro de Hacienda, Federico Cardoso, con quien estaremos hablando de la situación justamente en este aspecto, el tema de números en la provincia de Jujuy y todo lo que se viene generando y, por supuesto, las proyecciones para lo que significa este 2026. Pero también los saludo a mi compañero, amigo, el señor Fabricio Ragido. Fabri, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cris? Buenas noches para vos y para toda nuestra audiencia, nuestra gente de Canal 7 de Jujuy y que también nos sigue a través de nuestro canal de YouTube, porque estamos en vivo justo a esta hora de la noche. En este jueves especial, como bien lo marcaba mi compañero, vamos a tener invitados de lujo para charlar fuertemente de lo que tiene que ver con todo lo que ha pasado con la política y en materia económica también. Queremos hablar, porque también hay un corte, se produjo hace ratito un corte de agua muy importante. Ya ha señalado hace minutos nada más que esto se va a estar reestructurando para el día de mañana al mediodía, así que los barrios, sobre todo del sector norte, están con un corte de agua que queríamos marcarlo. Recién han informado las autoridades que se estará tratando de solucionar para la mañana y el mediodía de mañana. Uno de los temas que vamos a tener en esta jornada, lo decía el Cris recién, y algo muy especial. ¿Por qué las encuestas no paran? Porque las encuestas siguen, porque además vamos a tener justamente la opinión de qué es lo que pasa en la provincia de Jujuy y qué es lo que pasa a nivel nacional. Sí, señor. Noticias que golpearon fuerte y además noticias que tenían que ver justamente con el corazón de lo que hablaba el gobierno nacional, justamente con un déficit cero, pero sin embargo tiene que ver también con algunos gastos que realmente fueron, como dicen ahora la oposición, exorbitantes, y que por eso también tiene que ver con pedidos de investigaciones que ya salieron en varios de los sectores de la oposición. Está todo tan candente que hoy te lo vamos a contar en este semáforo político, así que quédate. Y nosotros arrancamos, como es habitual, por supuesto, con el repaso de cada uno de los colores, y para iniciar lo hacemos con el color verde. Fecha para marcar en lo que respecta el aspecto universitario en la provincia de Jujuy, 16 de marzo del 2026, por lo que significa la apertura de una nueva carrera. En este caso, la carrera de medicina, en donde 60 estudiantes tienen esta posibilidad de ser justamente la primer comisión que va a estar dando puntapié inicial a esta oferta que desde hace bastante tiempo se venía pidiendo ya en la provincia de Jujuy, y con mucho esfuerzo, gestión, trabajo, por sobre todas las cosas, lograron hacer de que de inicio para lo que significa, por supuesto, ya este año 2026, con mucho trabajo atrás y, por supuesto, las proyecciones que se pueden realizar de acá a futuro, porque hablábamos siempre de muchos estudiantes, muchos jóvenes que decidían tomar nuevos rumbos para un futuro mejor, por supuesto, distintos puntos del país para apuntar hacia esta carrera, hacia la medicina. Pero ahora lo tenemos en la provincia de Jujuy como un hito importante para remarcar y para destacar que vamos a tener, por supuesto, en nuestra provincia, Fabricio. Bueno, lo que hay que señalar también, primero que nada, es con el tema de la educación pública, tiene que ver con la nueva carrera. En tiempos donde realmente se debilita gran parte de educación, que de hecho las universidades del país están en una semana de paro por el financiamiento universitario y por los salarios bajos que están percibiendo los docentes, hablar también de una nueva carrera tiene que ver con un hito muy importante, porque se juntó la Universidad de Córdoba, la Universidad de Tucumán, la Universidad de Jujuy, los gobiernos y diversas instituciones con la municipalidad también del Libertador General San Martín, que dieron el fruto de esta nueva carrera. 60 chicos que van a venir a estudiar ya una carrera específica, porque hacen falta médicos en nuestra provincia y así también está la oportunidad de poder estudiarlo. Cuando uno dice realmente hacia dónde se apunta
con la educación pública y gratuita, y cuando hay gente detrás que responsablemente está cumpliendo lo que se dice, una palabra empeñada de abrir y habilitar una carrera como la de medicina, creo yo que es un hito histórico para celebrarlo. Totalmente que sí, por supuesto, y nosotros destacamos y remarcamos lo que ha sido esta semana, puntualmente el 16 de marzo, con esta apertura de la medicina acá en la provincia de Jujuy, por supuesto, para los estudiantes. Nosotros continuamos con el repaso de colores, en esta oportunidad, color amarillo. Bueno, en esta oportunidad tenemos que hablar, y nos trasladamos también, por supuesto, al plano nacional y cómo repercute todo esto en distintos puntos de nuestro país. Por lo menos en nuestra provincia no, pero también puede llegar a tener algún impacto de forma indirecta y puede llegar a repercutir el cierre de distintas instituciones o por lo menos sectores que tiene el Banco Central distribuidos, por supuesto, en la Argentina. Esto no ha sucedido, como lo decimos, en la provincia de Jujuy, pero también puede llegar a generar cierto impacto para lo que significa el mediano y el corto plazo. También muchas personas que han quedado sin su fuente laboral y que tenemos que seguir hablando, por lo menos con el número que se dio a conocer en el día de ayer del crecimiento de esta tasa de desempleo a nivel país y que lamentablemente sigue aumentando y en este caso con distintos estamentos del plano público. Exactamente, del plano público y también del plano privado, porque lo que decía Cris tiene que ver con el cierre de las sucursales del Banco Central desde Salta hasta la Patagonia y tiene que ver con más de 35 empleados que van a pasar automáticamente a retiro por el hecho de que Bausili, como es el presidente del Banco Central, ya ha determinado que se produzca estos cierres de las regionales del Banco Central. Como así también está pasando con algunos otros bancos de las bancas que operan en la República Argentina, que están haciendo un ayornamiento, dicen así, de lo que corresponde a la atención al público y con esta tecnología de inteligencia artificial y también de lo que tiene que ver con atención y con la utilización de diversas actividades desde lo tecnológico, van como comprimiendo también la atención y que por ello se están levantando las alarmas de uno de los gremios más importantes, como por ejemplo la bancaria de Palazzo, que van a tener una nueva reunión con relación a este cierre de los bancos centrales y de las agencias, pero también es cierto que hay otro temor más y tiene que ver con el Banco Nación, que hubo un intento el año pasado también de cerrar algunas centrales regionales, de lo que corresponde también a algo que es esencial, Cris. Sí. Muchos de los jujeños necesitan tener el banco cerca, porque muchos también necesitan hacer sus trámites y están cada uno de ellos adheridos a este sistema y que por supuesto tienen para nosotros, para los que estamos en el norte del país, tiene sobre todo una actividad muy importante durante todos los días de la semana. Por eso también nosotros lo veíamos como un semáforo en amarillo. La situación que se dice de los bancos, pero también, como mencionaba Cris, tiene que ver con otro de los sectores. ANSES también ha pedido un retiro voluntario a gran parte de sus trabajadores. Y así en el día a día que preocupa y por sobre todas las cosas que levanta, obviamente, esta situación de desocupación que llegó a 7,5. Exactamente, llegó a 7,5 y nosotros vamos a seguir repasando algunos números, pero estos números los vamos a repasar en el color rojo. Bueno, hablar números, es muy difícil hablar de números fijos si hablamos de combustible. Sí, sí. Porque la variación que está teniendo en este último tiempo es importante en todo el país. Hubo incrementos que van desde el 6 al 9%, marcando por supuesto el incremento que ya tienen establecido a inicio de cada mes y que también repercute en este caso con todo lo que viene sucediendo a nivel internacional con esta guerra en Medio Oriente y que también llega a repercutir de cierta manera con estas modificaciones que está teniendo el crudo, el barril de petróleo, que también impacta directamente hacia lo que significa el combustible, por lo menos en nuestro país. Pero también el jueves pasado hablábamos del INDEC, hablábamos de la inflación. Uno de los rubros que más había incrementado era el tema del combustible, por ejemplo, también el tema de los distintos servicios, el tema de las viviendas y demás.
pero lamentablemente en el día de hoy lo escuchábamos a Caputo, a Luis Caputo, el ministro de Economía de nuestro país, que también dejó a entrever cierto manto de duda hacia lo que significa el tema de la inflación y los números, cómo se están barajando y se está dando a conocer para lo que significa, por supuesto, el mes a mes de lo que tiene que gastar una familia, que cada vez se le hace mucho más complicado. Se le hace complicado con la canasta de crianza, 600.000 pesos de base para lo que significa la crianza hasta niños de 12 años, de allí hacia atrás. También, por supuesto, los recién nacidos, de 2 a 4 años y demás. Termina siendo bastante complicado hoy el poder costear para las familias, poder afrontar el día a día, el poder llegar a fin de mes. Pero desde lo que significa nación no se están dando por allí las herramientas como para que pueda llegar a ser mucho más cómodo el andar, el día a día, lo cotidiano para cada una de las familias, porque lo que hablan es el incremento económico, pero eso no se refleja en el bolsillo hoy en día de la gente, Fabri. Exactamente, y del otro lado seguramente coincidirán con nosotros, porque de verdad el mes de marzo está durísimo para lo que es el bolsillo de los argentinos y particularmente de los jujeños. ¿Por qué durísimo? Porque se vinieron estos aumentos que hablaba Cristian hace ratito. Estamos en un conflicto bélico de lo que tiene que ver con el Golfo. Es cierto, aumenta el petróleo y aumenta también el abastecimiento y aumenta sobre todo el precio de las naftas. Todavía no cerró marzo y ya hablan de que podrá venirse otros aumentos más, de 7 a 9%. Y cuando llegue este aumento de nafta, siempre lo decimos y lo reiteramos, aumenta el costo y aumenta sobre todo para las provincias más alejadas de los centros. Totalmente. Justamente como la provincia de Jujuy o provincias de la Patagonia. Esto tiene que ver que todo trae encadenado. Y además de esto, tiene que ver con otro datito para sumar a la descripción que hacía Cristian y que seguramente usted lo ve. La lista de precios de los supermercados mayoristas en Argentina comenzó a subir. Comenzó otra vez a hacer una remarcación. Por eso, cuando hablaba hoy Luis Toto Caputo con el tema de la inflación, ya como que están previendo que en mes de abril, cuando se mida marzo, porque marzo para febrero dio 2,9 a nivel nacional y un poco más de 3 para las provincias, tiene que ver con esto también del aumento de nafta y además del aumento del costo de vida. Suben los servicios, sube el gas, sube el agua, sube la luz, sube el colegio, sube los productos de primera necesidad y entonces otra vez Nación, que también tiene una deuda muy importante con provincias, en algún sentido van a tener que juntarse porque si no otra vez la inflación se escapa. El caballo de batalla más importante que tiene el gobierno lo puede perder en los próximos 3 meses. No los consideramos nosotros, lo dicen los especialistas en economía de la República Argentina que ven con ojos casi achinados lo que está pasando con la realidad económica. El experto en crecimiento con y sin dinero, el presidente de la Nación, dijo que en el mes de agosto vamos a estar en el 0, por cómo estamos hasta el día de la fecha. ¿Llegaremos a ese monto? ¿Llegaremos? Algo que siempre se dice en política es, si lo vas a decir, cumplirlo, porque si no, ya lo vamos a echar en un rato. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y cuando retornemos vamos a estar con los primeros invitados, por supuesto, en esta jornada de día jueves. Nosotros continuamos en Semáforo Político en esta jornada de día jueves y recibimos a nuestro primer invitado, Mariano de Bedia, director de Vox Consultora, por supuesto analista, nos estará comentando trabajo que se estuvo realizando acá en San Salvador de Jujuy, fresquito, calentito, que estuvo llegando. Mariano, ¿cómo estás? Crudo directamente. Ah, lo vamos a cocinar acá entonces. Sí, lo cocinamos un poquito acá. Bueno, primero muchas gracias. Gracias por venir. Y cumplir con una promesa, le prometí a mi equipo de encuestadores que hoy les iba a mandar un saludo. Sí, así perfecto. Un saludo para ellos, que sin ellos esto no sería posible, ¿no? Siempre se trabaja, para consultoría se trabaja, como se dice, con un grupo de personas enorme. El equipo es fundamental. Totalmente. Y de hecho, vamos a estar graficando, mostrando el trabajo que se estuvo realizando de parte de todo ese equipo, que bien merecido el saludo tiene. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Mariano, el año pasado nosotros tuvimos una charla acá en esta mesa justamente hablando, era un panorama, creo yo, vos nos podés ilustrar mejor a nosotros y a nuestra audiencia del otro lado, había un panorama diferente y siento que también se van haciendo mediciones cada vez más cercanas, ya no están tan alejadas en el tiempo. No podemos hablar, para la política no se habla tanto de que pasa en 6 meses, en 3 meses, porque pasan cosas muy rápidas en esta Argentina y en provincia.
primer trimestre, porque estamos ahí casi para cumplirlo, ¿te sorprende algunas cosas de esta última medición que hicieron con tu equipo de colaboradores? Sí, hay datos que resaltan y que llaman mucho la atención con respecto a la situación nacional. Ajá. Cuestiones que antes se apoyaban a rajatabla y que hoy tenemos una desaprobación alta y una aprobación baja, digamos. ¿No es cierto? El año pasado, cuando charlamos antes de la elección, después de la elección, perdón, estábamos en un panorama en el desacuerdo o acuerdo con respecto a ciertas medidas del gobierno que era muy polarizado. Sí. Mucha gente en contra, mucha gente a favor. Sí, sí. Ahora tenemos mucha gente en contra y poca gente a favor. Al tener poca gente a favor, son muchos también que fueron soltando la mano hacia lo que significaba un proyecto inicial y que a lo mejor no eran lo que esperaban. Por ahí en algunas cosas y hasta por ahí puntualmente solo en lo que preguntamos. Creo que hoy salimos a preguntar, hoy empezamos el lunes con este trabajo, el martes. Lo terminamos hoy, hace 1 hora y 20 minutos literalmente. Ajá. Por eso tengo el teléfono acá en la mano, porque tengo los datos crudos. Y sí, hoy los resultados son muy distintos a lo que vimos ahí. Esta baja de la polarización, aumento de la imagen negativa, no significa necesariamente que, como te digo, estén soltando la mano un proyecto. Luego en intención de voto no se traduce, pero sí que estamos suponiendo que se desdoblen las elecciones provinciales a 1 año de la definición de candidatos, ¿no es cierto? Y tenemos hoy mucha gente que empieza a estar en desacuerdo con puntos que son claves para el gobierno. Sí. Y eso te va marcando algo. Estamos muy lejos, esto puede desembocar en un montón de cosas, ¿no es cierto? Pueden pasar muchas cosas al medio, eso es lo que quiero decir. Pero es una señal, sin duda que es una señal. Para contar a la gente, bueno, esta encuesta que hiciste, se hizo acá en Jujuy Capital. San Salvador, en esta oportunidad. ¿Cuántos casos y qué? Seguramente ustedes lo saben mucho mejor, pero digo, ¿entre qué edades se dio esta respuesta y qué te llamó mayormente la atención y qué salieron a preguntarle a los jujeños? Bien, mira, en primer lugar le preguntamos a los jujeños cómo evaluaban la situación económica del país. Ajá. El bolsillo de cada uno, digamos. Sí. Con el bolsillo de cada uno, exactamente. Como les decía, a fin del año pasado la cosa estaba muy polarizada. Hoy tenemos más del 45% que la evalúa como mala, Ajá. que es muchísimo. Es mucho. Se nota en la calle, digamos, no hay mucho que... Sí, el humor está. ¿No es cierto? El humor está. Sí. Como regular le evalúa un 41% y como buena sola un 9%. Muy bajo. Y tenemos otro 3,5% que no sabe o no tiene una opinión, exactamente. Claro. Esto ya me está dando a mí una pauta de cierto desgaste, de cierta fe que se va perdiendo por algunas cuestiones. Otra cuestión es como medidas, digamos. Le preguntamos a los jujeños qué efectos creían que iba a tener la reforma laboral. Sí. Tema puntual en todo el país, pero acá también con muchas preguntas para saber qué pasa. Exactamente. Bueno, tenemos al 40% de los jujeños que creen que las consecuencias van a ser malas. Sí. ¿Sí? Para que esto tenga o no tenga resultados electorales habrá que esperar realmente las consecuencias, ¿no es cierto? Pero ya la percepción es mala en un porcentaje muy elevado y es buena solamente en un 13%. Bueno, hay una diferencia Tenemos enorme. un 40 contra un 13 y un 30 que te dice que considera que serán regulares, ¿no es ahí, cierto? por ejemplo, en lo que respecta a la reforma laboral, ¿tenés también graficado el tema de las edades a quienes se les realizaron las encuestas? Sí. ¿Cómo es? Son cruces que estuve haciendo antes de venir, como te digo, esto está crudo, todavía no hay informe, pero sí, sobre todo en jóvenes, la preocupación es más elevada. O sea, los jóvenes que apuntaban para el voto de confianza a Javier Milei, hoy están preocupados. Hoy están preocupados con la reforma que tiene justamente su candidato. Exactamente. Tenemos poco más de la mitad del padrón compuesto por personas menores de 35 años
todas estas características las imitamos en la muestra, ¿no es cierto?, para que sea lo más fiel posible. Y entre los jóvenes que antes, por ahí no esto particularmente, cuando salimos a preguntar la vez anterior, porque no existía la medida, ¿no?, pero con otras cuestiones que eran... prácticamente no se lo tenía que preguntar, estaban de acuerdo con cualquier cosa que tenga el nombre Milei al medio, ¿no es cierto? Hoy hay un pero. Hoy hay un pero, hoy de casi un poco más de 50% de jóvenes, llamemos de 35 para abajo, tenemos a la mitad y un poquito más que está preocupada por el tema de reforma laboral. O sea, antes de la reforma muchos jóvenes estaban preocupados por el trabajo seguro, el primer trabajo. Sí. ¿Hoy están mucho más preocupados? Mirá, por la reforma están preocupados, así que me imagino que esa preocupación debe haber crecido. No la preguntamos hoy puntualmente, pero si me lo preguntas a mí como analista, yo te diría que sí, esa preocupación seguramente creció. Mariano, otro de los temas, porque a veces pensamos, o por lo menos creemos nosotros, que algunas cuestiones que se le preguntan a los jujeños que están del otro lado, que deben haber participado seguramente con su respuesta, tiene que ver con hechos puntuales. ¿Los jujeños se interesan por lo que pasa en el Congreso? Porque hablamos de la reforma laboral, se viene la ley de Graciales, ¿qué es lo que pasó? La baja de imputabilidad que se votó hace poco, que el gobierno tuvo esa ráfaga de leyes votadas de una manera, bueno, destacada dentro del Congreso, pero ahora al momento de... se votó, se aprobó y ahora tuvo el mismo efecto, tiene el mismo efecto. ¿Qué dice los jujeños esto? Mira, hay cuestiones que son evidentemente ya absorbidas por la gente. Una es justamente la baja de imputabilidad. Con la baja de imputabilidad tenemos casi el 80% de los jujeños de acuerdo en todas las edades. ¿80%? Sí. Es mucho. Muy parejo. Es un número impresionante. La gente, y sí, evidentemente la gente... Jujuy no es inseguro y no quiere vivir en inseguridad, ¿no es cierto? Esto le da la impresión de que va a aumentar la seguridad y lo acepta y piensa que está bien. Por otro lado, la contracara, y sobre todo en los jóvenes, la ley de glaciares. Respecto a eso, ¿cómo la postura? Un desacuerdo muy fuerte. Un desacuerdo muy fuerte. Lo que sí hacemos cuando preguntamos por cuestiones como esta, por ahí es informar un poquito y solamente informativo, sin poner ninguna posición en una pregunta, ¿no es cierto? Si es por la ley de glaciares, te cuento un poquitito qué es lo que habilita y qué se modifica, ¿me entendés? O sea, le das, si la persona a la que le vas a hacer la encuesta no tiene el conocimiento, le das algo básico como para que genere una idea, un concepto y te dé la respuesta. Es una pequeña dosis de información que le recuerde a la persona entrevistada de qué estamos hablando. Perfecto. La ley de glaciares sí la vimos todos sabemos que en un diario Jujuy digital... Jujuy tiene sus glaciares. En redes sociales, digamos, una cosa que se viralizó mucho. Sobre todo entre los jóvenes. Yo estuve muy atento en redes sociales de dirigentes jóvenes, de jóvenes comunes y corrientes, y sí fue una cuestión a la que le dieron mucho interés. Hoy, sobre todo, los jóvenes están más informados sobre esto y te dicen que no están de acuerdo. Las personas más grandes por ahí, te hablo de personas de 50 años para arriba, no están tan informados o te dicen directamente que no tienen una opinión al respecto. Bien. Ya, eso es un buen dato sobre las nuevas generaciones. Pero los jóvenes sí, muchísimo. Mariano. Hoy están un poquito más empapados. Sí. Y con temas como este que a las juventudes siempre tocaron mucho, ¿no es cierto? La ley de glaciares toca temas que son delicados. Seguramente el 90% de la gente que me contestó no conoce la ley de glaciares, no la leyó, pero sabe que puede ser perjudicial. Puede ser perjudicial, ¿no es cierto? Esa es la percepción entre los jujeños. Mariano, vamos a lo político. Sí, señor. Allá y acá. ¿Qué respondieron los jujeños? ¿Cómo está la imagen de Milei hoy? Lo decía recién. Le preguntamos a los jujeños cómo evalúa en general la gestión del presidente. Y acá de vuelta tenemos otro dato que nos sorprende bastante. Se vuelve a romper la polarización, que antes estábamos en un 40-40 en mala y buena. Hoy tenemos un 40 en mala y tenemos un 18 en buena. El resto se fue a regular. O sea,
cayó la imagen positiva hacia el presidente? La evaluación de su gestión cayó positivamente 20 puntos, digamos. La evaluación positiva cayó 20 puntos. Es un montón. Estos 20 puntos migraron a contestarme regular. Claro. Mariano, respecto a eso, la baja es por todo lo que mencionabas anteriormente, por lo que vienen trabajando en el Congreso, como decía Fabricio, por lo que se ha tratado, reforma, baja de imputabilidad, ley de glaciares, o también juega y mucho la polémica que hoy está en torno al presidente. Caso Adorni en este tiempo, caso Libra, caso Las Valijas, algunos se acordará. ¿También eso corre y mucho respecto a estos números? Todo corre siempre en cierta medida en nuestro país y nuestra provincia y nuestra ciudad, que es donde estuvimos encuestando hoy, no escapan a esta realidad. Todos estos aspectos afectan negativa o positivamente, depende cuál, a la percepción sobre la gestión del presidente, pero hay una cuestión que es fundamental, que es la economía. Hoy, cuando yo reflexionaba un poco, pensaba después de recibir los resultados a las 8 y pico de la noche, pensaba un poco en la frase de Bill Clinton, ¿no? Es la economía, estúpido. Sí. Bueno, frase si habrá planetaria. El hecho de que la inflación no se haya vencido, la inflación se domó, si quieren, pero no se venció. Claro. ¿Sí? Esto me parece que es un aspecto que le está empezando a hacer perder un poco de esa fe ciega que tenía antes la gente. Totalmente. Y con la pérdida de esa fe ciega también viene un poco la reflexión y la evaluación, ¿no es cierto? Y ya la gente empieza a pensar y el órgano que más piensa y que más decide el voto del bolsillo. El bolsillo, exactamente, la última, Mariano, porque estamos del otro lado. ¿Y Sadir? ¿Hablaron de Sadir también? De Sadir no preguntamos puntualmente en esta encuesta, sí hicimos una pregunta de intención de voto en San Salvador. Sí. Y acá también hay datos interesantes. La Libertad Avanza se mantiene en sus 40 puntos que tuvo en la última elección en San Salvador, se mantiene en eso. El radicalismo baja un poquito, es una leve baja. En la elección obtuvo 17 puntos y pico en San Salvador. Ahora, hoy nos está midiendo 13 y piquito. Está un poquito afuera del margen de error, por eso hay cierta baja, por supuesto que tiene que ver con la coyuntura. Y, ¿el peronismo? Bueno, en el peronismo hay una situación muy interesante. Hoy hay mucho voto peronista que evidentemente migró del peronismo kirchnerista al peronismo no kirchnerista, en intención de voto por lo menos, ¿no es cierto? Hoy el peronismo kirchnerista, representado por Leila Chaer, nos arroja una baja importante con respecto a la elección de octubre y nos mide 8 puntos. Y el peronismo no kirchnerista toma esos puntos y en contraposición a los 16 que sacó en octubre, hoy me mide 23. Número grande. Sí, es un número grande. Y hay una cuestión que ellos se los comentaba la otra vez con el tema de mayo-octubre, también hubo un crecimiento de 9 puntos en este sector y es la respuesta de la gente sin duda a la unión, ¿no es cierto? La gente, cuando el peronismo está disgregado, si vos juntás y sumás, haces algebraicamente la suma, no te suma lo mismo que cuando está unido. Perfecto. Mariano, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Mariano. Bueno, te agradecemos todos los datos. Por favor. Lo vamos a poner disponible. El otro lado se está haciendo una pregunta. Totalmente. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y cuando retornemos vamos a estar con el segundo invitado, con Federico Cardoso, ministro de Hacienda de la provincia de Jujuy. Este 19 de marzo, San José de Perico se viste de fiesta. Llega la Gran Serenata a San José, con entrada libre y gratuita. Una noche única, con grandes artistas. Y vos lo vivís en vivo.
por Canal 7 de Jujuy. Desde las 22 horas hasta la medianoche, Serenata a San José. La música, la tradición y el corazón del pueblo en una sola noche. Canal 7, hecho en Jujuy para Jujuy. AM 630. Despertar 630. Para informarse mejor de todo lo que pasa. Con Claudia Figueroa, Carlos Lara y Josefina Chumacero. Despertar 630. De 7 a 10. Un programa de salud mental por Churo. Psicología sin solemnidad. Sexología con perspectiva de género. Con mucha buena música y mucha buena vibra. Aquí en Frágil Locura. Final ya de esta jornada de jueves en el semáforo político y también por supuesto agradecemos la visita del ministro de Hacienda de la provincia de Jujuy, Federico Cardoso, quien ya se encuentra con nosotros por segunda vez, la primera el año pasado. Federico, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, ministro, por estar acá con nosotros. Bueno, ha sido una semana de 2 semanas. Del otro lado mucha gente está viendo el programa, quería saber qué es lo que había pasado con toda esta negociación salarial, pero sobre todo porque siempre en todas las gestiones la figura siempre corre obviamente por el ministro de Hacienda, de Economía y obviamente de lo que tiene que ver con estas gestiones, pero particularmente qué es lo que pasó en la reunión del lunes y martes, porque vimos que tuvieron, bueno, una serie de encuentros con varios de los gremios, de los sindicatos del sector salud, educación, con la policía. ¿Cómo resultó en esta semana? Claro, bueno, fue bastante agitada estas 2 semanas que pasaron. A raíz de lo sucedido, lamentable hecho sucedido en la semana pasada del tema de violencia contra Casa de Gobierno, bueno, generó también una expectativa de los otros gremios de querer tener una reunión de mesa salarial con el gobierno, porque si bien en febrero habíamos tenido una mesa que pactaba un cierto aumento hasta junio, bueno, era siempre bajo los términos de que haya una estabilidad, bueno, empezaron a conocerse los índices de inflación, empezaron a ver que no era lo mismo, pero principalmente la inquietud de los gremios estatales, vino porque dejaron llevar por redes sociales, medios de prensa, que
de gente que salió a decir disparates de la policía, o sea, no miembros de la policía, pero sí voceros que no participaron de ninguna reunión de las comisiones que se armaron para tratar de resolver el conflicto. Por eso me llamó la atención que estos, digamos, autoproclamados voceros de la policía salieron a decir muchas cosas que no son ciertas. Como ser la primera de ellas que no le habíamos querido recibir el petitorio el primer día cuando hicieron la primera protesta, porque en realidad el petitorio lo discutieron en la mesa y entre ellos no se ponían de acuerdo, no los querían firmar al petitorio, entonces no lo firmaron y se lo llevaron. Y salieron afuera y comunicaron que el gobierno no había querido recibir el petitorio. Bueno, eso no fue así. Como también habían pedido de que el plazo sea para el lunes 16 la reunión porque ellos necesitaban tiempo para reunir la comisión. Y después se quejaron de que el plazo era muy largo, pero en realidad el plazo lo fijaron ellos. Pues digo que ahí hubo un teléfono descompuesto de intermediación con el resto de la gente que estaba. Con ciertos no fueron claros. Evidentemente hay un trasfondo de otro tipo, no solamente el tema, el malestar que es salarial y que es entendible porque la situación que atraviesa la provincia no es ajena al resto del país. Bueno, si no es ajena al resto del país. Federico, si no es un trasfondo, si no era salarial, es un trasfondo político. Sí, seguramente también lo hubo. Ver gente encapuchada, un grupo de 15, 20 personas encapuchados, saltando, como hace tiempo no se ve en la provincia, y la verdad yo dudo que hayan sido policías o de la familia de los retirados, la verdad que dudo, por la edad que se veía de a simple vista. Entonces estas cosas, estos hechos evidentemente son aprovechados por grupos que lo único que buscan es algún ruido político, algún rédito que atente contra la estabilidad que estamos teniendo y contra la paz social sobre todo, ¿no? Ahora, Federico, el tema con la policía, ya que lo hacemos puntualmente, porque del otro lado también creo yo que vale la pena explicarlo, esto surgió a raíz del conocimiento de una resolución que aumentaba los salarios de la cúpula policial, que de hecho fue, creo yo, o lo consideramos de esa manera, el punto de reclamo más fuerte. A partir de lo que el gobierno dijo, bueno, no va a esta resolución porque no corresponde, porque es cierto, me imagino la policía dice, si lo aumentan a ellos, lo aumentan a nosotros. A partir de ahí, eso comenzó la reunión del gobierno con un sector de la policía. Sí, ¿Era un solo sector? No, en realidad había activos, había retirados y había familiares de los policías. El tema es que no se trató con una sola comisión. Es como que se formó una comisión un primer día, al otro día el resto de la gente desconocía esa comisión. Bueno, la cuestión que tuvieron 3 reuniones, o no sé si 3 o hasta 4. Pero en definitiva se logró, digamos, la gente se logró expresar de los malestares que tenían. Entre uno de ellos era justamente esta resolución que le otorgaba un adicional a determinados jefes. Y el planteo fue, o es para todos o no es para ninguno. Claro. Automáticamente nosotros, mira, la verdad, no se puede pagar esto a todo el personal. Y bueno, fue una equivocación del Ministerio de Seguridad en ese momento, bueno, listo. Y automáticamente dijimos, esto se queda sin efecto. El segundo planteo que hicieron fue el hecho de que los recargos no tenían compensatorios, que no eran compensados, que muchos oficiales eran recargados, agentes eran recargados y que no tenían compensatorios. Entonces, ¿qué se dijo? No hay problema, ya sacó la resolución el Ministro de Seguridad, en ese momento el secretario a cargo del Ministerio, sacó una resolución en la cual todo recargo que se dé va a ser compensado con el descanso correspondiente. Solucionados esos 2 temas, ¿qué otra cosa nos plantearon? Específicamente la gente del servicio penitenciario. Nosotros tenemos un ítem en el estatuto del servicio penitenciario que marca que nosotros tenemos que tener presentismo y nosotros no nos pagan presentismo. Claro. Nosotros, en la negociación que hicimos salarial en la parte docente, en el mes de febrero, le incrementamos un 10% el presentismo a los docentes, que era un 20% de ciertos conceptos, se le agregó un 10%, pasó a ser un 30%. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, listo, vamos a agarrar y vamos a trabajar con la escala de la policía de la misma forma que trabajamos con la otra escala, tanto como la docente como la de el escalafón general. ¿Qué consiste esto? Le agregamos el presentismo del 10% y hemos estado trabajando con digamos, cuando hablamos de un 4-2-2-2, que era la primera oferta, en realidad no era un 4.
Porque el 4 era el porcentaje que se aplicaba a la escala. Pero ¿qué pasaba? Había conceptos no remunerativos que pasaban a ser remunerativos. O sea, pasaban a integrar el básico. Ese básico te genera adicionales, o sea, bonifica con adicionales. En realidad, salvo lo que las personas que estaban con el mínimo salarial, sí se le notaba un 4% entre lo que percibió de un mes al otro. Pero en muchos casos era un 6, en muchos casos un 8 y hasta un 9 llegó a ser en algunos casos. Cuando hablamos del tema docente específicamente, siempre los gremios hablan siempre del mínimo. Y bueno, si vamos a la realidad de los hechos, sí, existe un mínimo salarial docente que Nación lo está fijando en 650.000 pesos. Nosotros lo tenemos en 842 hasta el mes de febrero, va a ser 875 ahora en la liquidación del mes de marzo. O sea, hay una diferencia importante con Nación y hay una diferencia importante también con respecto a otras provincias. Por ejemplo, en el caso de Salta, nosotros estamos tanto en la policía como en el escalafón docente por arriba del mínimo de la provincia de Salta. Ahora, Federico, ¿por qué entonces el tema de esta escala salarial que vos estás comentando y que además dice, y por lo menos para poder traducirlo en plata, porque uno dice, se abre el 10%, se abre un 4%, del 8% Sí. con el cual habían arreglado para este semestre, que ahora se adelantó hacia el mes de mayo, se pidió también un bono extraordinario, pero ¿cuál es la calidad salarial que tiene hoy el policía o el docente, para que lo comprendamos en ese sentido? Para el promedio el promedio de los policías debe estar hoy en día ya en 1.250.000 pesos más o menos. El promedio, no el inicial, ¿no? O sea, no el mínimo, el promedio, la gran mayoría. En el caso de los docentes, el 23% de los docentes está en el piso salarial, que serían 842. El resto de los docentes está en un promedio entre 1.400.000, 1.250.000, más o menos en ese rango, el promedio. Tenemos docentes que ganan más de 3, 4 millones de pesos. Por los ítems de antigüedad y demás. Por la antigüedad y por las funciones que cumplen. Sí. O sea, el tema es que por ahí yo veo que... Yo entiendo la posición de los gremios, que siempre hablan del mínimo, salario mínimo. Bueno, pero no hay que fijarse en el mínimo. ¿Por qué? Porque el común de la gente cree que todos los docentes ganan 800.000 pesos. Y no es así. No es así. Tenemos 20.000 docentes, de los cuales 4.000 están en el mínimo. El resto está todo por arriba del 1.000.000 de pesos. Entonces, digamos como que el mensaje, la gente le llega distinto. Claro. Entonces, tenemos que ser claros. Por eso yo incluso le decía a las fuerzas de seguridad que sean, por favor, responsables al llevar la comunicación a la gente, porque todas estas cosas que mal dijeron, lo único que provocaron fue un descontento generalizado, no solo de las fuerzas, sino de todos los gremios. Federico, ¿y cómo era ese contacto con las reuniones que tuvieron? Porque tuvieron varias justamente con, como bien lo decías, retirados, con activos, con familiares. ¿Cuál era la postura de ellos? ¿Cómo trataban de acercarlo los distintos puntos? ¿Y cuál era la respuesta de ellos ante justamente la postura que tenían desde el gobierno? No, cuando nosotros empezamos a escuchar los planteos que hicieron, uno de los planteos, por ejemplo, para sacarlo a la mesa, para ponerlo a la mesa, fue el tema de que ellos no cobran título de posgrado y los demás sí. Automáticamente le dijimos, sí, te corresponde, le vamos a incorporar en el escalafón, en la escala, el título de posgrado al que le corresponda. Ellos vinieron así muy enardecidos, en cierta forma, por llamarlo de alguna forma, pero una vez que nos pusimos a charlar, obviamente pusieron los pies sobre la tierra sobre las peticiones que estaban haciendo, porque, a ver, nosotros en todas las mesas salariales explicamos cuál es la situación de la provincia. Nosotros hicimos un cierre provisorio de la cuenta de inversión 2025 el viernes pasado. Nosotros estamos cerrando el 2025 en un déficit de 3.000 millones de pesos. ¿Y cuál es lo que vemos, el mensaje de los gremios, de algunos políticos? Hay superávit, hay plata, o sea, obviamente, sí, en el 2024 hubo un superávit que fue aplicado al presupuesto 2025, por eso no se dejaron de hacer obras, por eso se hicieron rutas, por eso el salario se mejoró por arriba de la inflación. Yo siempre estuve preocupado por el salario del régimen del escalafón general y lo planteé en varias notas que me hicieron. Y de tal forma que el salario el año pasado del escalafón general subió un 46%, el salario el inicial. Sí. Un 46% contra una inflación del 31%. O sea, hemos venido en estos 2 últimos años haciendo un esfuerzo importante, pero sin descuidar lo que son las otras funciones del Estado. O sea, no puede recibirse la coparticipación y volcarse íntegramente a salarios, porque nos quedaríamos sin infraestructura, sin servicios.
Hay muchas cuestiones que la gente no maneja y por ahí, viste, que por eso está bueno aclararla porque estamos siendo muy responsables con el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado y obviamente una preocupación que siempre planteó el gobernador Carlos Sadir desde el 2023 que asumió fue el tema de mejorar los salarios. También, tal vez no lo hagamos en la medida que los gremios pretenden, pero lo hacemos en el mayor esfuerzo de las posibilidades que tenemos. Recién mencionabas el tema de coparticipación, que llega y directamente se volca salarios. Mirá, ¿Eso desde provincia o lo estás mencionando? Porque el municipio también... No, el régimen de coparticipación provincial todavía no... Está en la legislatura bajo estudio, en algún momento saldrá. Ya depende de los legisladores. Pero el tema específicamente de la coparticipación nacional viene en caída, y lo habrán visto en todos los medios a nivel nacional, que viene en caída. Nosotros tenemos una nómina salarial con cargas sociales, retenciones, todo actualmente para el mes, estimada para el mes de marzo, para pagarse el primero 1-2 de marzo, perdón, 1-2 de abril, que representa el devengado de marzo, de aproximadamente 150.000 millones de pesos. La coparticipación de marzo de la provincia está proyectada en 124.000 millones de pesos. O sea, nos está faltando... Hay un desfasaje. Una suma importante, ¿sí? Bueno, justamente, todos los esfuerzos, la administración que hizo el gobierno en estos 2 años, tratando de ordenar un poco las finanzas, es lo que nos permite hacer frente a un sueldo que con la coparticipación del mes no nos alcanzaría a pagar. Totalmente. Ahora, Federico, el tema se entiende, lo que está pasando también con los ATN, con la coparticipación y con el tema de la escala salarial. Pero también el gobierno seguramente es consciente de que se está aumentando las cosas, se está aumentando lo que es la calidad de vida. Obviamente lo primero que se pide es tratar de equiparar, porque de hecho no son los únicos 2 sectores, también está el sector de salud, el sector de los profesionales, los municipales y demás. ¿Dónde ves vos que se puede aplicar ahora la gestión de gobierno para tratar de tener esa plata para que se le pueda aumentar a la gente? Porque decimos, no viene Nación no está, en algún momento los reclamos que están haciendo van a venir, pero los problemas son ahora. Pero digo esto, tiene que recaudarse mejor, las empresas tienen que tributar más. ¿De dónde va a sacar la provincia? En realidad nosotros hicimos un régimen de alivio fiscal tratando de, bueno, que los que estaban morosos o deudores de impuestos puedan regularizar su situación fiscal. Y trabajamos con algunas bajas de alícuota buscando justamente la reactivación, porque había muchos sectores como el agropecuario, el turismo que estaban golpeados por la recesión que hay. La recesión alcanza a todo orden de actividades. Entonces, eso lo mejoramos. ¿Qué estamos apuntando específicamente desde la Dirección Provincial de Renta y desde la Dirección Provincial de Inmuebles? En el caso de rentas, a tratar de formalizar un poco la economía jujeña. La economía jujeña debe ser un 80% informal. ¿Qué provoca eso? Que no se recaude impuestos de esa economía. ¿Y qué pasa? También que provoca que haya que los comercios que están con la formalidad pueden ir cerrando y despidiendo empleados. Porque, o sea, en el peor de los casos, en el peor de los casos. Ojalá que no suceda o que no se aumente esta tendencia que está habiendo a nivel nacional sobre el tema de este despido. Un esfuerzo grande que hizo la provincia es no despedir a nadie. Hemos trabajado para que esto no pase. La política nacional de ajuste en cabeza de un empleado no está en la cabeza del gobernador, todo lo contrario. Es más, cuando se produce alguna baja del Estado provincial, tratamos de ver si realmente es necesario su reemplazo. Si resulta necesario, sí se incorporan, por ejemplo, no sé, se jubila un médico, se trata de incorporar. Ahora, por ahí si se jubila alguna persona que no sea esencial para el funcionamiento, que puede ser su tarea suplida por otro compañero, y tratamos de bajar lo más que se pueda la nómina actual de personal, en el sentido, pero no con despido. Totalmente. O sea, con el régimen natural de lo que es la jubilación, ¿no? Totalmente. Federico, ya estamos a las 10. ¿Estamos? ¿Ya estamos? Ya estamos a las 10. Qué corto se hizo. Otra invitación. Puede Cuando ser. quieran, no hay problema. Muchísimas gracias.
No, por favor, usted. Gracias, ¿eh? Muy bien, hasta allí el testimonio del ministro de Hacienda, se hizo muy corto. Se hizo corto, de verdad, pero además porque estamos también en una situación de... Porque si no tenemos que hacer una junta Le para... mandamos un saludo grande porque del otro lado está ya nuestros compañeros en Perico, ¿no? Exactamente. Porque se viene una fiesta patronal de Perico, bueno, de lo que corresponde para todo lo que fue el seguimiento de esta jornada de nuestro canal, ¿no? Muchísimas gracias, Jorge. Hasta el próximo jueves. Nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves, no se muevan. Ya ingresa, por supuesto, la serenata en honor a San José en Ciudad Perico. Muchísimas gracias, chao.